linfoma. Y lo hacemos en el mes de septiembre porque septiembre es el mes de la conmemoración de las enfermedades malignas de la sangre. El 4 de septiembre fue el Día Mundial de la Leucemia Aguda, el 5 el Día Mundial del Mieloma Múltiple, el 15 se conmemora a nivel mundial el Día del Linfoma y el 22 de septiembre el Día Mundial de la Concientización en Leucemia Mieloide Crónica. Luego aquí están todas estas fechas avaladas por la Organización Mundial de la Salud que nos dan la posibilidad de hacer de septiembre un mes en el que podamos hablar más de estos tipos de cáncer que no son los más frecuentes y que requieren de una atención también importante para lograr diagnósticos más oportunos. ¿Por qué hablar de promover el diagnóstico oportuno de estos tipos de cáncer? Porque, bueno, hay varias circunstancias y hay varias características que hacen que no sea fácil diagnosticar una leucemia, un linfoma o un mieloma en el adulto. Entre esas está la inespecificidad de los síntomas, ya que son síntomas que podrían estar presentes en cualquier otro tipo de dolencia mucho más frecuente y para el primer nivel de atención, sin duda, pues será más fácil siempre pensar en enfermedades más frecuentes para explicar síntomas como fiebre, fatiga, eh, cansancio, infecciones recurrentes, en fin, antes que pensar en malignidad. Son enfermedades poco frecuentes, como ya lo dije, y pues tampoco existe, digamos, una prueba de tamizaje que ayude en ese diagnóstico oportuno para los pacientes. Quiero compartirles ahora algunos datos de unos estudios que hemos hecho o en los que hemos participado y que nos ilustran un poquito esos tiempos, digamos, y ese journey que vive el paciente desde la conciencia de los síntomas. Este fue un estudio con pacientes de linfoma que se hizo en el año 2014, que fue liderado por Lymphoma Coalition, una red mundial de grupos de pacientes de linfoma. Y ahí participaron en este estudio 60, perdón, perdí la presentación. 69 países y 3.492 pacientes. De estos, 110 pacientes eran colombianos. Y se encontró que solo el 15% de los pacientes encuestados había sido diagnosticado con precisión dentro de las primeras 4 semanas, es decir, solo un 15% podríamos decir que tuvo oportunidad diagnóstica. El 56% fue diagnosticado dentro de los primeros 4 meses y el 28% después de 4 meses. Entre las presunciones diagnósticas más frecuentes se encontraron infección viral con un 14%, problema glandular con un 13%, otros diagnósticos 19% e incluso en un 17% pues hubo ausencia de diagnóstico. El estudio también demostró que buena parte de las personas que presentan síntomas consultan tarde. Eso es otra realidad que nosotros no desconocemos y es por eso que también nuestra campaña de awareness busca llevar a la comunidad general también esta información para que las personas conozcan y reconozcan los síntomas y se motiven a consultar a tiempo y no a esperar, digamos, o a diagnosticarse solos como muchas veces vemos que ocurre con los pacientes. El 57% de las personas asistió a consulta médica en un plazo menor a 6 meses después de la aparición de los síntomas, pero el 31% se demoró entre 6 y 12 meses en consultar y el 9% incluso más de un año. Otro estudio que hicimos en el año 2017 con pacientes de mieloma múltiple nos dice que el tiempo entre la conciencia de los síntomas y la consulta médica fue de máximo 3 meses para el 73% de los pacientes, pero el 15% tardó entre 4 a 6 meses y el 12% incluso más de 7 meses en hacer esa primera consulta médica. El 68% de estos pacientes de mieloma múltiple recibieron otras presunciones diagnósticas diferentes a mieloma, lo que sugiere, pues desde luego, un alto desconocimiento de esta patología y la dificultad para sospechar, digamos, en el primer nivel de atención de un mieloma múltiple. Las presunciones diagnósticas más frecuentes fueron afectación muscular con un 21%, afectación ósea en un 17%, enfermedad común del adulto mayor 15% y otros diagnósticos hematológicos un 9%. Y esto, pues, enfermedad común del adulto mayor, porque el mieloma múltiple en particular es una patología que se presenta principalmente en personas mayores de 55 años. Luego es fácil pensar que un señor de 60, 65 años con dolor en la espalda, en las costillas, con fatiga, con cansancio, pues pueda tener otra dolencia más común del adulto mayor y no pensar, digamos, en que pueda ser un tipo de cáncer.
De estos pacientes, el 32% lo recibió en máximo un mes, el 28% tardó entre 2 y 4 meses, el 25% se demoró entre 5 y 11 meses en recibir el diagnóstico de mieloma y el 15% incluso más de un año. Otro estudio que hicimos con pacientes de leucemia aguda en el año 2019 nos muestra que, bueno, leucemia aguda, esta es una enfermedad, digamos, de más rápida progresión comparativamente con un linfoma o un mieloma múltiple. Luego aquí los pacientes llegan mucho más rápido al diagnóstico. Aún así, vemos que a veces hay demoras entre la conciencia de los síntomas y esa confirmación diagnóstica. Aquí vemos que sí, ya la mayoría, casi la mitad, consultó en la primera semana porque pues, es una enfermedad que se presenta de manera más insidiosa. El 10% consultó en máximo 2 semanas, el 5% entre 15 a 21 días, el 20% tardó un mes o más en consultar y el 22,8% llegó directamente al servicio de urgencias. Esto también ocurre pues, con alguna frecuencia en estos pacientes. El 42,8% también refirió haber recibido otros diagnósticos diferentes a leucemia aguda para explicar los síntomas. Entre esos, anemia con un 24%, infección viral con un 8% y dengue con un 8%. El número de días que se tardaron estos pacientes en recibir su confirmación diagnóstica fue de 38 días en promedio. Más de un mes, lo que consideramos pues un tiempo excesivo para hablar de una enfermedad de rápida progresión como lo es la leucemia aguda. Esta es nuestra campaña de este año, es nuestra campaña de awareness, que como les digo, se llama Lo que corre por mis venas, pero que cada año tiene un concepto creativo distinto y este año se llama Este es un SOS por la vida. Y hemos invitado a los niños para que ellos eleven la voz por los adultos que aman, por sus padres, por sus abuelos, y son ellos quienes este mes han promovido la importancia del diagnóstico oportuno y la importancia de acudir al médico ante cualquier cambio en nuestra salud. Estas son nuestras redes sociales. Los invito a que nos sigan para que conozcan más de la campaña y de todos los contenidos que compartimos permanentemente allí para los pacientes. Y ahora, invitarlos a los médicos generales que nos acompañan, solamente a los médicos generales, para que escaneen este código y puedan hacer esta breve encuesta. Esta breve encuesta simplemente busca identificar los conocimientos en hemato-oncología que tienen los médicos generales. Entonces, los dejo unos 10 minutos para que puedan diligenciar su encuesta. Si alguien tiene dificultad para acceder a la encuesta, por favor me dicen y enviamos un link también aquí por el chat. Bueno, muchas gracias a las personas que nos colaboraron con el diligenciamiento de la encuesta. Frente al diagnóstico oportuno, vamos a ir con la segunda parte de esta sesión, la presentación de un testimonio de una paciente. ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Un minuto, porque creo que no compartí el audio. No, todavía no. Ahora sí. Hola, mi nombre es Jessica Lugo, tengo 29 años y en noviembre del 2014 fui diagnosticada con un linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular en etapa 4. Tenía metástasis en hígado, vaso y el fémur derecho. Mis síntomas comenzaron 2 años antes, en el 2012. Comencé a sentirme muy cansada, tenía dificultad para dormir, me dolía mucho el abdomen y me despertaba en medio de la noche sudando mucho. Luego me empezó a picar mucho la piel hasta el punto que se volvió desesperante. También se me inflamó un ganglio en el cuello. Me dolía mucho el abdomen. Me daba cistitis muy seguido. 2 meses después de que comencé con los primeros síntomas, consulté al médico por primera vez porque me di cuenta que estaba bajando de peso sin razón aparente. Me mandaban exámenes de laboratorio, pero pues siempre salían normales. Tuve que ir al médico año y medio, fui al médico general, me vieron 3 médicos diferentes, donde me decían que mi sangre estaba normal, que podía ser una alergia, que era normal porque era joven y trabajaba y estudiaba, entonces era normal que estuviera cansada. Bueno, esta es la parte más complicada porque yo tuve que diagnosticarme sola, luego de 2 años seguidos con muchos síntomas y que no me dijeran nada de lo que tenía. Me desesperé y comencé a buscar en internet.
busqué mis exámenes de sangre, salía que tenía los leucocitos altos, me salía que tenía leucocitosis. Empecé a buscar mis demás síntomas, el picor en el cuerpo, el sudor nocturno, y me apareció que podía tener un linfoma. Estaba asustada, pero a la vez contenta porque dije, por fin sé que tengo. Y cuando llegué a donde la doctora le dije que pues yo creía que tenía un linfoma, que tenía todos los síntomas, que por favor me remitiera donde un hematólogo. Y ella solo guardó silencio y me entregó la orden para hematología. No les dije nada, solo les conté mis síntomas, y cuando la doctora me vio, me palpó el ganglio que tenía en el cuello, me miró la piel, le conté todos mis síntomas, solo que me dijeron que tenían que hacerme más estudios, pero pues que tenían sospecha de que pueda tener una enfermedad. Yo solo les dije, ¿es un linfoma? Me dijeron que posiblemente era un linfoma y me diagnosticaron en noviembre del 2014. En ese momento el diagnóstico, como estaba tan avanzado, me dijeron que tenía 3 meses de vida, que iban a intentar pues hacer lo posible para alargarme un poco más el tiempo. Y hoy, 9 años después, después de 6 años de quimioterapias, 2 trasplantes de médula ósea, puedo decir que sí se puede seguir adelante, pero que la mejor forma de curar el cáncer es un diagnóstico oportuno. Y por eso este mensaje se los quiero dar a los médicos, que por favor, si ven un paciente que consulta muchas veces por los mismos síntomas y estos síntomas se agravan, por favor remitan a los pacientes a un especialista, porque el hecho de que seamos jóvenes no significa que no nos pueda dar cáncer. Y por favor, amen esa profesión, apasionense tanto que en cada paciente puedan ver un caso diferente. Nosotros ponemos nuestra esperanza en ustedes para que podamos tener diagnósticos oportunos y que los pacientes que vengan de aquí en adelante puedan ser diagnosticados a tiempo, no tengan que pasar por tantas cosas. Bueno, Gracias, César. gracias. Si quieres, Yolima, darle paso a la doctora Sí, gracias, César. Bueno, Paula, pues, gracias. desde este testimonio de Jessica, a quien agradecemos mucho su participación en esta campaña, quiero darle la bienvenida a la doctora Paula Sánchez. Ella es médico especialista en medicina interna y residente de hematología del Instituto Nacional de Cancerología. La doctora Paula nos va a hablar de competencias claves para el personal sanitario del primer nivel de atención en la identificación de casos probables de leucemia, linfoma y mieloma múltiple en el adulto. Bienvenida, doctora Paula. Muchas gracias, Yolima. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Listo. Sí, te escuchamos. Perfecto. Entonces vamos a hacer un resumen de conceptos clave, como dice Yolima, para poder hacer el diagnóstico de enfermedades tan graves como el linfoma, la leucemia y el mieloma múltiple. Hemos de tener claro que estas enfermedades son enfermedades que afectan la médula ósea. Realmente no son las más comunes, y no es lo primero que uno piensa cuando un paciente llega a urgencias con fiebre o un paciente que llega con astenia, dinamia y síntomas de anemia, pero pues tenemos que tenerlo en mente una vez hemos chequeado y diagnosticado o pues haciendo nuestros diagnósticos diferenciales para pues tener la oportunidad de diagnosticarlos a tiempo. Entonces, tenemos 3 enfermedades muy grandes por tratar, vamos a decir conceptos muy claves. ¿Cómo sé si mi paciente tiene leucemia? Entonces, la leucemia, como ustedes conocen, es una enfermedad que es de la médula ósea. Esta enfermedad lo que hace es que saca unos precursores o unas células muy inmaduras que van a proliferar de una forma muy rápida en un volumen muy amplio, y estas células van a generar que no crezcan de forma adecuada las otras células de la médula ósea, como son los glóbulos rojos y las plaquetas. Estas células leucémicas se ven en sangre periférica. El hecho de que una persona no tenga estos blastos, que son estas células grandes que ven en la fotografía, de núcleo muy grande, poco citoplasma, estas células se ven en sangre periférica en muchos casos de leucemia, pero en algunos no. Entonces, el hecho de no tener estas células leucémicas en sangre periférica no descarta el diagnóstico. El punto de que quiero que entiendan es que
las células blásticas proliferan de una forma muy importante, de una forma muy rápida y no permiten el crecimiento y el desarrollo de las otras líneas celulares y van a generar los síntomas. Entonces, primero vamos a enfocarnos en la leucemia aguda. La leucemia aguda tiene una característica muy diferentes a las leucemias crónicas. Básicamente lo único que tienen en común es el nombre. Ya les voy a explicar exactamente por qué. Vamos a hablar primero de las agudas, que es lo más grave. El concepto de agudo no se lo da el tiempo. Eso es algo que quiero que les quede muy claro en su ejercicio médico, porque puede que les llegue una persona que lleva 3 años de que tuvo una leucemia linfoblástica aguda, puede ser que esté en tratamiento o no, y les llega la consulta y ustedes dicen, ve, pero es que esto hace 3 años, ¿será que ya no se volvió crónico? Entonces, no, esto no es como lo que uno piensa que el agudo pasa al crónico, sino que el concepto de agudo no habla del tiempo, sino de la cantidad de blastos en sangre periférica y el comportamiento clínico de la enfermedad. Las crónicas tienen un comportamiento muy diferente. Entonces, una aguda no se vuelve crónica, pero una crónica sí se puede convertir en una aguda. Eso para que lo tengan un poco claro. Entonces, vamos a hablar primero de la mieloide. Entonces, la leucemia mieloide es... Ay, ¿me están diciendo algo, perdón? No me están hablando, discúlpenme, pensé que alguien tenía algo que decir. Bueno, continúo. Entonces, la leucemia mieloide aguda es la que por excelencia uno clasifica como del adulto mayor. O sea, la persona adulta que ronda los 50, 60, 70 años es la característica de la mieloide aguda. Pero no descarta que una persona de 20 pueda tener, ¿sí? No es lo más común, pero es para que lo tengamos presente. No es, mejor dicho, definitivamente no. Hasta hay niños que pueden tenerla. Es muy infrecuente, pero puede pasar. ¿Listo? No se puede como tal asociar, así como dice el último ítem, de factores ambientales o anomalías genéticas, porque hay niños que pronto tienen una predisposición, pero realmente al que le da leucemia mieloide aguda es porque le va a dar. Hay que quitarle esa descarga a los pacientes cuando tienen esta clase de diagnósticos en que qué hice o qué hice mal o qué no hice, qué pasa si hubiese. No, realmente el que le da leucemia aguda, esto es una muy mala suerte, es la mayoría de los casos la condición. Entonces les voy a poner ejemplos clínicos de una vez. Si alguien tiene preguntas, por favor, interrúmpanme. Es bueno que tengan claros los conceptos para que no sigamos si hay dudas en el auditorio. Entonces, este sujeto, mírenlo tan bonito, este señor se llama Ramiro. Ramiro tiene una tienda, tiene unos nietos, él atiende su tienda, hace sus cuenticas en los periódicos como antes se hacían, y se ha sentido en las últimas semanas muy cansado y ha tenido fiebre. Eso le hizo llamar la atención. Este paciente puede acudir a urgencias o puede acudir a una consulta prioritaria. Y uno pues de entrada dice, no, pues el señor viejito, cansado, pues puede tener gripa. Sí, la fiebre le quita que pueda ser gripa. Claro, puede ser gripa, puede ser otra clase de infección. Pero como en mi escuela me enseñaron muy chiquita, un hemograma no se le niega a nadie. Y básicamente, si el hemograma nos da unas claras alteraciones, nos puede dar alarmas para pensar que este paciente puede estar cursando con una leucemia mieloide aguda. Entonces, ¿qué alteraciones importantes podemos encontrar en el hemograma en un paciente que viene con estos síntomas? Que no viene tan malo. No es que uno vea a Ramiro terrible, que mejor dicho, toca pasarlo por urgencias en este instante y pasarlo a UCI. No, uno lo puede ingresar a urgencias, empezar la hidratación y evaluar el hemograma y decir, bueno, ¿qué tiene? Entonces, Ramiro tiene 60.000 leucocitos. Eso no es normal, eso está muy raro. Y Ramiro tiene anemia, tiene 6 de hemoglobina, de volúmenes normales, y bueno, tiene 80.000 plaquetas. Entonces, claramente tiene un cuadro hemático alterado, no es para nada normal. Y hay una herramienta muy asequible en todos los niveles de atención y es el frotis de sangre periférica. Entonces, en los lugares donde ustedes estén trabajando, pregunten, venga, aquí tenemos posibilidad de hacer un extendido de sangre periférica, se necesitan las láminas y un tinte. Básicamente se necesita eso, y un microscopio. Si a Ramiro, con esa alteración del hemograma, le hacemos una frotis de sangre periférica, que es pincharle el dedo, poner una gota en una lámina y extenderla, la podemos ver en el microscopio a los 10 minutos y esas células que les mostré al principio, estas células grandes, de núcleo grande, que no se ve el citoplasma, que se pueden ver en la sangre periférica, las ven en ese frotis de sangre periférica y ese paciente tiene una leucemia hasta que se demuestre lo contrario. Entonces ya con eso tienes
todos los motivos para remitir ese paciente de forma urgente, para que le hagan un diagnóstico, para que lo vea el médico internista, para que lo vea el hematólogo, para que se le haga un diagnóstico y se le haga un tratamiento oportuno. ¿Listo? Las leucemias mieloides agudas son un diagnóstico catastrófico. Realmente, de 100 pacientes que tienen esta enfermedad, con quimioterapia a bordo y con todo, y juiciosos y con todos los deberes, más o menos 30 sobreviven. Entonces, la verdad es una enfermedad catastrófica. Los puede matar a estos pacientes la enfermedad en sí, el avance y la progresión de la enfermedad, y se mueren esa causa de las infecciones o los sangrados, o se mueren a causa de la quimioterapia, de la toxicidad que da la quimioterapia, que también les va a dar la limitación de mielosupresión, y también mueren a causa de infecciones o sangrados. ¿Listo? Esa es la mieloide aguda. La leucemia linfoblástica aguda, esta es como el otro espectro de la edad, entonces son más jóvenes. Estos son la leucemia por excelencia de los niños. Los niños, la mayoría de los niños, de 10 niños con leucemia, 9 tienen linfoblástica aguda. Y los niños, bendito sea el Señor, se curan en su mayoría. Entonces, de 10 niños con esto, 9 se curan. Pero contrario pasa con los adultos. Entre más joven sea el adulto, digamos un adolescente, le va bien, un adulto entre los 18 y los 35 años, va bien, pero uno que ya está viejito por encima de los 35 años, mire, a uno no le va tan bien. Entonces, hay pacientes que son viejos para la leucemia por encima de los 35 años, y estos pacientes les va un poco peor a pesar de darles el tratamiento. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de Kilian. Kilian fue un muchacho que me llegó hace varios años, hace 3 años antes de pandemia, más entonces 4. Kilian lo trajo su mamá, pero de una oreja. Ese hombre no quería venir a urgencias. Ese hombre estaba con cefalea, tenía una cefalea de nuevo comienzo, muy intensa, pero que él se la atribuía a que iba a jugar maquinitas con sus amigos y que se quedaba hasta muy tarde, y que pues a todos les ha pasado y se cansan, pero pues eso no es grave. La mamá realmente se alarmó, fue cuando empezó a tener equimosis en la piel. Entonces, claro, lesiones equimóticas, PIN, signo de alarma. Si un paciente tiene equimosis, y estamos hablando de lesiones de más de 3 centímetros, sin un trauma aparente que aparezcan en múltiples lugares, pues hay que alarmarse, porque un paciente joven, este muchacho tendría, yo qué sé, como unos 18 o 20 años, no tendría por qué tener un trastorno hemorrágico, a no ser que se lo hayan diagnosticado desde la infancia. Entonces ya sería otra la historia. La mamá diría, no, es que mi hijo es hemofílico y mírelo. Bueno, no, esta era un paciente sano, una persona que iba a entrar a la universidad, lo habían aceptado en su primer semestre de sistemas, estaba feliz. Pero tenía estas equimosis, algo cansado y cefalea. Miren que no son unos síntomas tan lejanos de las consultas que podemos estar viendo. A veces pensamos que los pacientes con leucemia aguda vienen críticos, febriles, hipotensos, infectados, y muchas veces no, muchas veces llegan así, llegan como Kilian. Y a Kilian le hicimos un hemograma, tenía 80.000 leucocitos y prácticamente tenía un 90% de esos leucocitos en sangre periférica de blastos, con anemia y con trombocitopenia, tenía 5.000 plaquetas. Entonces, este hombre empezó quimioterapia, se le hizo el diagnóstico oportuno. Lamentablemente, tras 2 años de darle tratamiento, Kilian progresó su enfermedad y falleció en brazos de su madre. Nunca entró a hacer sistemas a la universidad, porque prácticamente el tiempo que duró en quimioterapia es un tiempo que duran incapacitados estos pacientes, que como ven son muy jóvenes, y no por ser jóvenes no es que no tengan enfermedades graves, como le pasó al testimonio de la paciente Jessica, de la que acabaron de escuchar. Entonces, muy importante que no tildemos a los síntomas de pacientes jóvenes ay, sí, esas son las maquinitas, no, ese muchacho molesta mucho, no. Un hemograma a tiempo puede darnos pistas del diagnóstico. Y a Kilian, básicamente, él duró varias semanas, por ahí duró como un mes con los síntomas. Se hubiera podido diagnosticar antes, tal vez si hubiera consultado uno, y si también se hubiese consultado, de pronto alguien no le hubiese hecho un examen de sangre porque no lo veía como tan pertinente. Pero miren cómo le cambia la vida a la gente. Esa es la leucemia linfoblástica aguda. Otro dato de la linfoblástica aguda es que puede tener presencia de ganglios. Esos ganglios no son de gran tamaño, unos ganglios palpables que pueden ser cervicales, axilares, puede tener hepatoespleno, ¿sí? Contrario a la leucemia mieloide aguda. Bueno, son como pisticas ahí que les dan a uno una posibilidad del diagnóstico, pero realmente el diagnóstico es mandarlo a hematología y pues hacer un diagnóstico histológico.
Entonces, estos pacientes, tanto las agudas ambas, tanto linfoblástica como mieloide, van a derivar los síntomas de la alteración, como les digo, de la médula ósea. Entonces, alteración de leucocitos, glóbulos rojos y plaquetas que se van a traducir en infecciones, anemia y sangrado. Pacientes que llegan con, no, es que esta es la quinta amigdalitis. Y uno, pero es que esto está como muy raro, esto no es normal, ¿sí? Puedes tener una leucemia aguda. Pacientes que vienen con sangrados, y este es un clásico que es muy infrecuente, pero que cuando usted lo vea, ustedes médicos generales tienen que estar pilos y alertas. Un paciente joven que viene con muchos sangrados, epistasis, hematuria, equimosis, sangra con que, mejor dicho, le piquen el ojo. Entonces, esos pacientes pueden tener una coagulopatía asociada a un tipo de leucemia específica que se llama leucemia promielocítica. Entonces, estos tipos de leucemias, de hecho, son de muy buen pronóstico. O sea, de 100 pacientes que tienen una leucemia promielocítica con tratamiento, 90 están vivos y están perfectos, van a tener hijos, van a casarse, a divorciarse, van a tener una vida sabrosa, pero si a esos pacientes no los diagnosticamos, la coagulopatía en semanas los mata. O sea, un paciente con una leucemia promielocítica puede haber tenido un cuadro hemático de hace un mes perfecto, sin nada, y estar clínicamente perfecto. Y a las 2 semanas empezar a tener síntomas por sangrado, y si no se diagnostica a tiempo, a las 3 semanas ese paciente coagulopático se muere. Entonces, estos pacientes les va muy bien con tratamiento, pero si no se les hace el diagnóstico temprano, mueren a causa de la coagulopatía, para que lo tengan muy alerta, leucemia promielocítica, ¿listo? Otros síntomas que les deben hacer alerta para poder avanzar en los estudios es la pérdida de peso. Los síntomas en los pacientes con leucemia aguda no son tan de peso como en los linfomas, que ya vamos a mirar, pero pues también nos pueden dar signos de alarma. Algunos pacientes no vienen así, como les digo, que con fiebre, pérdida de peso, terribles, no, vienen como Kilian o como el señor Ramiro, que les digo que tienen unos síntomas poco específicos y a la larga tenían una enfermedad muy grave. Lo que ya les había dicho antes de que quitarle el peso a las pacientes con leucemia, que no hay nada que hayan hecho o dejado de hacer para que les haya dado esto. Los únicos factores de riesgo realmente que uno ve en la práctica es que hay pacientes que tienen otras neoplasias previas curadas y estuvieron expuestos a quimioterapias o expuestos a radioterapia, y esa toxicidad a largo plazo puede llegar a tener una representación en una leucemia mieloide aguda. Entonces, esa sería como un factor de riesgo, haber tenido una neoplasia previa tratada. O la otra son los pacientes que tienen enfermedades un poco más extrañas o raras, que son los mieloproliferativos, que son los que están en el quinto ítem, que es la policitemia, la mielofibrosis, la trombocitemia esencial, que podrían a la larga evolucionar o derivarse en una mieloide aguda. Otro grupo de pacientes son los que tienen mielodisplásico, que también pueden eventualmente derivarse en una mieloide aguda. El hecho de fumar o no fumar no es que tenga mucho peso. El hecho de exponerse a sustancias tóxicas, pues es que son muy pocos los pacientes que uno ve en ese aspecto. Yo he visto muchos pacientes con exposición al glifosfato, campesinos que, mejor dicho, los bañaban en glifosfato por años, y más que todo he tenido casos de aplasias de médula y aplasias que podrían llegar a derivar en mieloides agudas, pero más que todo eran aplasias de forma inicial. ¿Cómo estudiarlo? Ya lo hemos visto a lo largo de lo que les he contado. El hemograma, que es un examen básico que está en todos los niveles de atención y que te brinda demasiada información. No se queden con que los leucos están en 8.000, la hemoglobina está en 10 y las plaquetas están en 105.000. Listo, pero estas 8.000 leucocitos, hay 100 neutros y 100 linfos. Y uno dice, ve, y las otras células, porque son 8.000 y ahí van como 200. ¿Dónde están? Entonces, no, tiene una monocitosis. No, es que son 7.000 monos. Y uno se ve tan raro, ¿será que tiene tuberculosis? ¿Será que tiene alguna infección? ¿O será que la máquina, porque como es un examen automatizado por máquina, la máquina puede contar los blastos como otro tipo de célula? A veces cuenta los blastos como son grandes y gordos como linfocitos, o a veces los cuenta como monocitos. Entonces, es como una alerta, ver el diferencial, ¿listo? No quedarse con solo los valores grandes, ni tampoco quedarse con los porcentajes. Los valores absolutos son mucho más importantes, ¿listo? Y el extendido,
que es un examen que tenemos acceso, es de bajo costo, y si uno empieza a ver extendidos de forma rutinaria, no es más, ustedes háganselo ustedes mismos. O sea, es un pinchazo en el dedito, pin, se hacen un extendido, pan, miran un microscopio y con eso ya saben cómo son las células normales. Uno de verlas todas normales, uno dice, ah, eso es sencillo. Cuando uno ve una normal, se nota. Uno hace un recorrido de la lámina, unos 10 minuticos, y las encuentra. Como uno de pronto, no, es que yo tengo mucha consulta, yo tengo un paciente detrás de otro, yo no tengo tiempo, pues vamos al laboratorio, hablemos con la bacterióloga con la que tenemos acceso y preguntémosle. Es más sencillo, ¿no? Lo podemos enviar de forma rutinaria, hagámoslo en los pacientes que tengo sospechas. ¿Listo? Y ante coagulopatías, siempre es importante hacer tiempos de coagulación e incluyendo el fibrinógeno. Los pacientes coagulopáticos de la promielocítica que les cuento tienen bastante alteración por consumo y disminución del fibrinógeno y también alteración de los tiempos de coagulación por prolongación. ¿Listo? Y pues un paciente con síntomas de sangrado, con esa coagulopatía y que tenga en hemograma leucopenia o neutropenia o presencia de promielocitos en la sangre periférica que se ve en el extendido, pues ya blanco es gallina lo pone, promielocítica es, y toca tratarlo de forma urgente. ¿Listo? ¿Qué adenopatías tienen que hacerlos alarmarse? Entonces, si un paciente viene con fiebre y que tiene algunas adenopatías palpables, son bilaterales, son dolorosas, cervicales, pues uno piensa que todo es muy viral, ¿sí? Tiene un cuadro clínico asociado, entonces pues uno podría como tratarlo como una infección viral, pero seguirlo en el tiempo, ¿sí? A las 6 semanas ya debería haber resuelto esos ganglios. Entonces, pues unos ganglios que prevalecen en el tiempo o que aumentan de tamaño, que se sienten duros, que no duelen, porque es que a veces la gente dice, no, yo tengo este ganglio y pues sí, o tengo esto aquí que siento, pero como no me duele, no me estreso. Y eso es lo que debe estresarles. Los que son dolorosos son más asociados a infecciones. Los que no duelen son los que nosotros nos deben hacer alarmar en hacer estudio. Y lo otro muy importante que a los médicos generales se nos pasa mucho es hacer una adecuada valoración de todas las áreas ganglionares, palpar muy bien los pacientes en la axila, la fosa poplitea, la ingle, hacer el examen del vaso. Les preguntaría, pero sé que no me van a contestar, si alguno sabe bien cómo se hace un examen para palpar el vaso. Pero bueno, si ninguno me dice, realmente el vaso se tiene que examinar en el paciente acostado, no sentado, no hay si me he sentado, no, acostado, bien de cúbito supino, uno está a la derecha del paciente y con su mano izquierda tiene que coger la caja torácica de la parte izquierda del paciente como para fijar la caja y con la mano derecha tratar de buscar el vaso. Se le pide al paciente que inspire profundamente y en el momento de la expiración del paciente uno trata de buscar introducir la mano buscando y palpar el vaso. El vaso no se debería palpar. ¿Listo? Si uno con la inspiración del paciente, con la expiración profunda que hace, alcanza a palpar algo, uno dice palpo el polvo esplénico. O en otras ocasiones en que sí es muy sencillo, que uno va a palpar y ya lo encuentra. O vasos, no sé si alguno lo haya encontrado, vasos que pasan del ombligo, unas esplenomegalías terribles, que pues serían más evidentes. Pero pues a la hora de estudiar el vaso, de hacer un examen físico acucioso, toca hacer ese examen total del vaso. ¿Listo? Exámenes que podríamos utilizar, pues son exámenes pues, de órganos específicos, mirar cómo está la creatinina, mirar cómo están los electrolitos que se pueden alterar. La LDH puede o no estar alterada. La LDH, recordemos que en alta replicación celular, como es un componente intracelular, cuando estas células van muriendo, pues hay un aumento de la salida de la LDH del citoplasma y pues se puede correlacionar con enfermedades neoplásicas. No es un marcador como específico, pero si lo encuentras te abona. Si está la LDH normal, pues no te quita, ¿sí? Pero te abona al momento de hacer la sospecha clínica y siempre tener claro que hay que descartar las infecciones en estos pacientes. Cualquier tipo de infección, ya sea de origen bacteriano o de origen viral. Entonces, esa es la historia de las agudas. Las agudas, la gente se muere rápido, hay que diagnosticarlos a tiempo, el frotis nos ayuda un montón, derivarlos rápidamente a un servicio de urgencias, que los vea un internista o el hematólogo que pueda hacer lo más cercano posible un estudio de médula ósea. Con las agudas, ¿tienen alguna pregunta
o continuamos con las crónicas, y si tienen las preguntas más adelante me las cuentan. Entonces, las crónicas son una historia muy diferente. Entonces, como les dije en la primera instancia, las leucemias agudas estamos derivadas de unas células que son completamente inmaduras, que no saben qué hacer, ¿sí? Están en unas células completamente inmaduras. Pero las leucemias crónicas estamos hablando que esa célula ya maduró, creció, salió de la médula y está ahí dispuesta a, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Para dónde me toca ir? ¿Me toca ir a defender por este lado? ¿Me toca defender por este otro? Esa célula ya madura es la que eventualmente clona y empieza a multiplicarse de forma anormal y va a formar lo que son los linfomas o la leucemia crónica, en este caso linfoide, en el linfocito. Cuando hablamos de linfocito, leucemia linfocítica crónica. Cuando hablamos de la línea mieloide, leucemia mielocítica crónica. Entonces, estas enfermedades son un poco más insidiosas, lentas, realmente los síntomas no son como, tampoco son tan específicos, pero realmente el paciente se tarda en consultar porque los síntomas son muy insidiosos. Entonces, vamos a ver los dos casos. Entonces, aquí tenemos a una joven y les presento casos de gente joven porque, como Jessica dijo, la paciente, a veces por ser joven no lo creen que uno pueda tener una enfermedad maligna. Entonces, Jennifer acaba de conseguir un muy buen puesto en el banco. Jennifer tendrá unos 35 años, está comprometida y se va a casar. Y a Jennifer en el banco le dijeron, mira, tenemos que hacerte unos exámenes, pero te salieron anormales, ve a urgencias. Y uno ve, máquina, ¿qué me pasó? Entonces ella va a urgencias, pero ella no siente nada. Ella se siente fabulosa, acaba de conseguir un empleo y se va a casar. Pues resulta que esta mujer tiene 100.000 leucocitos. Tiene una hemoglobina de 12, unas plaquetas de 150.000, pero tiene 100.000 leucocitos. Y uno dice, ve, ¿y esto? Que de esos 100.000 leucocitos tiene 80.000 neutrófilos, tiene 2.000 monocitos, y entonces empiezan a ver unas cosas rarísimas en el hemograma, te están diciendo, y tiene mielocitos, y tiene metamielos, y tiene promielos, y uno dice, Dios mío, ¿pero qué es esto que está en chino? ¿Qué tiene esta persona? Y además uno la ve ahí fresca, y uno dice, ve, ¿yo qué hago con este cuadro hemático? ¿Ah? Entonces, una persona que tenga una hiperleucocitosis, que estamos hablando por encima de los 100.000 leucocitos, joven, con este cuadro y que tiene todas esas formas de la maduración mieloide en sangre periférica, que son los metamielos, los mielos, los promielocitos, como las bandas, todas estas formas, tienen una leucemia mieloide crónica hasta que se demuestre lo contrario, porque toda la línea mieloide es la que tiene alterada y que ya está madura y está saliendo de forma abundante, pero madura, no tiene blastos. Si tiene un porcentaje de blastos es muy bajo, 1 o 2%, pero no alcanza a ser el 20% que se requiere para una aguda. Y estos pacientes, ¿será que entonces no? Como está bien, pues observémosla, pues está perfecta. Pues ella puede estar perfecta, pero en unos meses puede estar con anemia y trombocitopenia, y en un año puede tener una leucemia mieloide aguda, porque lo que les dije, las crónicas pasan agudas. Entonces, esta persona se beneficia de tratamiento y se beneficia de un rápido inicio de tratamiento. Hace 50 años, esta mujer con LMC tenía un pronóstico muy mal. No sé, si se casaba no iba a tener hijos, no iba a poder continuar su vida, porque no había un tratamiento específico. Pero ahora tenemos los inhibidores de tirosinquinasa y eso cambió la historia de la LMC, la cambió por completo, porque ahora los pacientes tienen una terapia continua que pueden recibir, que va directamente al daño y que puede dejarlos vivir toda su vida sin ningún problema. Entonces, esta paciente se beneficia de ir rápidamente al hematólogo para que le haga el diagnóstico de la LMC y le empiece imatinib como tratamiento continuo. Y se va a poder casar, se va a poder tener sus hijos, va a poder tener su empleo, ascender, divorciarse, conseguirse otro, lo que sea, ¿sí? La idea es darle la oportunidad de vida a estas personas. ¿Listo? Esa es la LMC. Como les digo, eventualmente, si no se trata, tendrá anemia trombocitopenia. Puede que consulten ya también con anemia y trombocitopenia, porque como es un cuadro tan larvado y las personas no sienten nada, pues pasa que estos leucocitos, 100.000 leucocitos pueden estar ahí hace meses, ¿sí? Entonces, desde así perfectas pueden consultar, como ya con infecciones y un poco más graves y transformándose agudas. Bueno, este es el otro caso. Evangelino. Evangelino pensionado, casado, con su amorcito, se va de viaje en los cruceros, porque usted ve, y en los cruceros hay puros viejitos, y cuida a sus nietos.
Y Evangelino pues se siente algo cansado, pero pues nada que le llame la atención. Fue a su control de rutina con su médico general y en los controles se encuentran que este hombre tiene 10.000 linfocitos. Entonces tiene 15.000 leucos y 12.000 son linfocitos. No tiene anemia, no tiene trombocitopenia. Y uno ve, mi chica, ¿yo qué hago con esos 12.000 linfocitos? ¿Cuántos linfocitos son anormales? ¿Cuándo se considera linfocitosis? Más de 5.000. Causas de linfocitosis, las que quieran. Más comunes, claro, el lupus, el VIH, las infecciones virales, el virus de Epstein-Barr, ¿sí? La enfermedad del beso, lo que ustedes quieran. Pero eventualmente, no es la causa más común, pero la linfocitosis en este grupo de edad, en una persona adulto mayor, es una LLC hasta que se demuestre lo contrario. Las LLC suelen ser así, muy indolentes. Van de poco a poco, síntomas muy insidiosos, o a veces ya se presentan con anemia y trombocitopenia, los síntomas derivados de, o ya se presentan con masas. Entonces, estos pacientes tienen tantos linfocitos, crean tantos linfocitos, son maduros, pero los crean y los crean y los crean que ya el cuerpo no tiene dónde guardarlos. Entonces dice, bueno, pues aquí en este ganglioplin, aquí en este ganglioplin, o pues aquí en el vaso, el vaso hígado. Entonces pueden cursar con megalias, con ganglios aumentados de tamaño y con hepatoesplenomegalia. ¿Listo? Estos pacientes se benefician de tratamiento claramente. Entonces, don Evangelino, que está tan bien y solo tiene linfocitosis, la verdad, podría pasar en una observación, en un tratamiento que sería wash and white, que es solo como observemos, miremos cómo está, porque el tratamiento de quimioterapia es más tóxico que la enfermedad en ese estadio. Entonces también no se asusten, ¿no? Es que este paciente viene aquí a mi control y tiene una leucemia linfoblástica crónica, o sea, suena terrible, ¿y yo qué le hago? Y el paciente viene por sus antihipertensivos y sus medicamentos de la diabetes, y así tiene que ser. No tiene que recibir un medicamento específico para LLC si no tiene ni anemia, ni trombocitopenia, ni megalias. Una vez ya tenga síntomas derivados por anemia, trombocitopenia o las megalias, ahí sí requiere un manejo específico. Se les da quimioterapia y pueden alargar su supervivencia global un montón de tiempo. Entonces, estos pacientes también viven mucho tiempo. No hay que tildarlos como las agudas, que uno dice, no, es que una leucemia linfoblástica aguda le va mal, es que está difícil, ¿y será que le doy esa cama de UCI a esta aguda? Pero la crónica realmente sí es una enfermedad indolente que les va muy bien. Comúnmente mueren es por otras causas, por un infarto, porque les atropella un carro, por las complicaciones de la diabetes. Entonces, no tildar y tachar a estos pacientes con LLC, que les va a ir terrible y que todo va a estar mal y que no le doy la cama en UCI porque tiene LLC. ¿Listo? Eso es la crónica. Entonces, de las leucemias crónicas, conceptos muy importantes, básicos, remitir al hematólogo. De la crónica, el diagnóstico se puede hacer con una citometría en sangre periférica. Con la mieloidea crónica, el diagnóstico se hace con una PCR y el BCR-ABL. O sea, ni siquiera con la médula tú puedes tener un diagnóstico solo con tener la mutación del BCR-ABL, que son cosas muy puntuales que de pronto ustedes no van a solicitar, pero que eventualmente pues podrían ver y uno dice, ah, le hicieron el diagnóstico fue por este motivo. Entonces, en cualquier momento, derivar al hematólogo. Listo. Ahora seguimos con los linfomas. Entonces, ¿cómo sé que mi paciente tiene linfoma? Entonces, mi paciente tiene linfoma, comúnmente uno piensa en un paciente que tiene un montón de masas, que la masa del cuello, que la masa en la ingle, que ha perdido peso, y sí, ese es el grueso, ese es el paciente como más común. Entonces, los linfomas, venimos del espectro inmaduro, células que no saben qué hacer, que son las leucemias, células que ya salieron de la médula maduras que están diciendo estoy dispuesta a hacer lo que quieras y de repente clonan, que pueden ser los linfomas. En cualquier punto de la ¿cómo se llama? De la capacitación de un linfocito, porque un linfocito naif sale de la médula ósea y una vez fuera de la médula ósea en el ganglio linfático se capacita, le presentan antígeno, va a madurar y no a madurar, va a capacitarse a diferenciarse o a una célula plasmática o una célula B de memoria. Entonces, en ese punto de capacitación que sucede en el ganglio linfático, en los folículos primarios y secundarios, es donde puede llegar cualquier punto de la clona.
Entonces, no sé si ustedes hayan escuchado que los linfomas B, estamos hablando de linfocitos B, linfomas B, tienen unos nombres extrañísimos, que el linfoma B difuso de célula grande, que el linfoma del manto, que el linfoma marginal, que el fenotipo activado, que el centro germinal, sí tiene un montón de cosas. Básicamente, esos nombres están derivados en qué punto de la capacitación del linfocito se clonó, ¿listo? Y cada uno tiene un comportamiento diferente, hay algunos más agresivos que otros. ¿Listo? Entonces, esta proliferación maligna del sistema linfático más común que les he hablado por ahora es de la B. Y esta B pertenece al no Hodgkin. Entonces, tenemos Hodgkin, no Hodgkin. Del no Hodgkin tenemos linfomas de tipo B, de origen B, linfocito B, de origen T, que es de un linfocito T, y de origen NK. Porque uno a veces diría B y los linfocitos NK, a todo el mundo se nos olvida. Pero ahí están, existen y pueden también hacer un linfoma. Y por el otro lado tenemos los Hodgkin, que también son derivados de una célula, de un linfocito B, pero tienen unas características histológicas diferentes. Entonces, no es fácil solo de entrada y de ojo como, uy, usted tiene cara de tener un Hodgkin. No es tan común. Tienen algunas características clínicas, pero el diagnóstico en sí de Hodgkin no Hodgkin es histológico por la presencia de la célula de red Stenberg, que ahorita se las voy a mostrar. En general, con los linfomas sí hay asociaciones. Entonces, no es como las leucemias que es como usted está de malas. Pero en los linfomas sí hay algunos pacientes que tienen alguna asociación. Pacientes que están expuestos a algunos químicos que no son los más comunes, pero sí otros que sí son comunes, que son los pacientes con VIH, pacientes con infección por Epstein-Barr, por citomegalovirus, pacientes que reciben inmunosupresión crónica por otras enfermedades, por artritis reumatoide, por lupus, infecciones como virales como el HTLV1, que eso uno le dice, no, pero usted me está hablando en francés, pero eso existe y es común en nuestra población. Entonces, estas infecciones podrían llegar a tener una asociación, y entonces si uno tiene un paciente con VIH, dice, no, es que este paciente de VIH viene a su consulta a que le reformulemos sus medicamentos, pero es que me llama la atención que es que tengo aquí como una masita. O en el examen físico, usted es el que lo detecta como médico, venga, yo le hago un examen físico y le busco, como ve, pero usted hace cuánto tiene esta masita acá en la axila, o venga, ¿y usted por qué tiene el vaso tan grande? ¿Sí? Entonces uno dice, hay que prender alarmas. VIH, que tiene crecimiento ganglionar, primero también puede ser cualquier infección, ¿sí? Eso sí se los dejo muy claro, pero también pueden ser linfomas. Y los linfomas se desarrollan en pacientes con VIH independientemente de su nivel de CD4. Entonces, no es como las infecciones que algunas tienden a ser más comunes por debajo de 200, que entre 200 y 400 otras, que por encima de 400, pero los linfomas sí, por cualquier nivel de inmunosupresión de CD4 se pueden desarrollar. Entonces, muy alertas y muy pilas con los pacientes que tienen esos antecedentes. Entonces, bueno, una cosa es cuando uno dice tiene ganglios, tiene masas, y es como evidente, pero ¿y si el paciente no tiene nada y solo convulsiona? Puede ser un linfoma, no es lo más común, pero un paciente con VIH que convulsione o tenga alteraciones de su estado mental y tenga una masa en el cerebro puede ser un linfoma, ¿sí? El paciente no viene con masas, pero es que tiene tos, fiebre, disnea, hemoptisis, y uno dice, listo, primero le descarto las infecciones, pero puede tener radiografía, un mediastino ensanchado, tómale el TAC, pin, una masa en el mediastino, eso es lo que le está causando los síntomas, las infecciones recurrentes, la disnea, y esa masa del mediastino comúnmente puede ser un linfoma. Esas masas de mediastino, de hecho, son de personas jóvenes. ¿Listo? El paciente no tiene masas, pero tiene dispepsia. Y entonces se sacia fácilmente, come algo y rápidamente no quiere comer más, tiene una masa en el estómago, puede tener un linfoma. ¿Listo? Y ya el espectro como más conocido, que es el que forma las masas en los ganglios y que puede tener o no compromiso de médula ósea y puede tener penias asociadas, citopenias asociadas. Importante acá, el gástrico y la asociación con el Helicobacter pylori. Entonces, pacientes que vienen por dispepsia, le hacen su endoscopia, tienen o una gastritis atrófica o folicular o una gastritis crónica y tienen evidencia de Helicobacter pylori, hay que erradicarlo. Hay que erradicarlo porque por más prevalente que sea la infección, realmente si tienen alteraciones a nivel de la barrera de la mucosa gástrica, esto es material para el Helicobacter para generar tumor, ¿sí? El Helicobacter tiene una gran asociación con el desarrollo de tumores hematolinfoides. Entonces hay que erradicar el Helicobacter y eso viene del primer nivel y viene de medicina general, ¿listo? Muy importante y sensibilizar al paciente sobre la importancia de la erradicación del Helicobacter, ¿listo? Entonces, como les dije, ahí se las iba a mostrar.
Esta es la célula de Redi-Steinberg, que es lo que diferencia la histología al Hodgkin del no Hodgkin. Esta célula es característica porque tiene dos núcleos, como dos nucleolos, como un buito. Es una célula que no es que uno encuentre como los blastos en las leucemias, que uno dice, no, es que hay blastos y mire, sábanas de blastos, esto es una leucemia. Estas células no es que uno diga sábanas de Redi-Steinberg, esto es un linfoma de Hodgkin. No, de hecho son muy difíciles de encontrar. Entonces, para eso es muy importante que ustedes, dependiendo también del nivel de atención que ustedes estén, no, es que están estudiándole a este VIH un linfoma o están estudiándole a esta persona una masa. Y entonces le van a hacer un trucut, ¿sí? O un aspirado con aguja fina. No, no. Si la sospecha es linfoma, hay que sacar un pedazo de ganglio, porque es que el patólogo necesita ver la estructura del ganglio, porque como les dije que en cualquier punto de esa capacitación del linfocito se puede desarrollar un linfoma, ellos tienen que ver ese lugar completo, los folículos primarios, los folículos secundarios, la estructura capsular, la estructura medular, ellos tienen que verlo. Si uno saca un trucudo, un BACAF, pues es como una foto por una cerradura, una cosa así, que uno dice, pues puede que hayan células malas, como puede que hayan células buenas, pero la verdad no sé. Entonces a veces no es suficiente. Y en Hodgkin sí que es cierto, porque estas células son muy difíciles de encontrar. Entonces necesitan un pedazo grande. Y importante que el linfoma Hodgkin tiene una asociación con tuberculosis. Entonces es que el paciente viene bajando peso y el paciente tiene unos ganglios y pues puede tener tuberculosis porque esos son síntomas que también da un tuberculoso y somos un país prevalente en tuberculosis. Pero pasa mucho que el diagnóstico de tuberculosis porque encuentran los granulomas calcificantes y entonces los bacilios y ahí están, pero pues ahí tiene una proliferación de linfocitos, pero eso debe ser por la tuberculosis. Ojo, ojo, porque un paciente con tuberculosis puede coexistir con el linfoma Hodgkin. ¿Listo? Pueden encontrarse ambas situaciones. Entonces toca tener un patólogo muy capacitado para poder hacer esos diagnósticos y que uno no le quite el otro. Si usted dice, ah, como tiene tuberculosis, eso seguro ya no. No, que lo uno no les quite el otro. Son una asociación importante. Como les contó Jessica, la paciente que ya tiene un Hodgkin, este es un paciente que tiene, esto es un linfoma que tiene dos picos de edad. Entonces tenemos los jóvenes como ella, 15 a 30 años, o los mayores de 60 años. Entre tener un linfoma Hodgkin no Hodgkin, es mejor un Hodgkin, porque de 100 pacientes, 80 se curan. En cambio aquí de 100 pacientes, 60 lo hacen. O sea, hay más posibilidades de curarse por este lado. Lo difícil es que si con la primera línea de quimioterapia no responde el paciente, es más difícil que lo hagan las siguientes. ¿Listo? Y pasa la historia de Jessica, que ha tenido múltiples tratamientos de quimioterapia y que ha requerido hasta trasplantes. Bueno, pero la mayoría de los Hodgkin les va muy bien. Un ciclo de quimioterapia y se acabó esta historia, siguen con su vida. ¿Listo? Contrario al de no Hodgkin. ¿Qué pasa con el Hodgkin? Entonces, les dije que uno caminando bien por el tumbado no sabe que tiene Hodgkin, pero hay algunas características que uno les puede hacer pensar que ese paciente lo tiene. Uno, que sea joven, ¿sí? Dos, que tenga el compromiso axial es muy larvado. Entonces, el compromiso ganglionar es larvado. Entonces, es el paciente que lleva tiempo aquí con ganglios acá o con ganglios en un solo sitio y luego pasa a otro, pero no es el que se presenta directamente con compromiso de todas las estaciones ganglionares, ¿sí? O sea, el compromiso va como corriendo de poco a poco. Y es muy clásico el síntoma que nos contaba Jessica, es el prurito. Y ese prurito no tiene lesiones, o sea, tú te examinas al paciente de cabo a rabo, se lo empelotas, le miras la piel y dices, pero ¿por qué tiene prurito? Yo no le veo nada. ¿Será que está loco? Él lo está soñando. Entonces se alocó. No, 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 no. Puede ser que tenga un prurito asociado a un linfoma, que no tiene fisiopatológicamente una explicación clara, pero que sí se ve muy asociado y se aumenta con el consumo de alcohol. Y en esta enfermedad sí que es, pero patognomónico, por decirlo así, que tiene muchos síntomas B. Entonces, es ese paciente que pierde un montón de peso, ese paciente que suda, pero es que se baña, las sábanas se mojan, él se tiene que cambiar la pijama para poder descansar. Entonces, tiene muchos síntomas B, mucho más que el no Hodgkin. ¿Listo? Y como ya hemos venido hablando, los ganglios comúnmente son así, indurados, adheridos, unilaterales, no dolorosos, tienen o no fiebre, cansancio, la diaforesis y la pérdida de peso. De los ganglios ya hablamos acerca de que si son asimétricas, alarma, si no se mueven, alarma, si no duelen, alarma, el tamaño que aumente en poco tiempo, alarma, y la consistencia cauchosa y dura, alarma. Eso fue Hodgkin. Ahora no Hodgkin. Entonces no Hodgkin les dije, hay B, T y NK. La mayoría son B.
de los no Hodgkin, 80% son B. Entonces son los que uno más está viendo en la práctica. Sí, este paciente tiene un linfoma B, este tiene un folicular, este tiene un manto. Bueno, y este grupo de B tienden a ser mayores, tienden a ser personas mayores de 60 años. Antes de seguir, a los de linfocitos T, que son una minoría, son muy importantes porque no es el clásico paciente que te llega con masas y pérdida de peso. El de linfocitos T puede ser un paciente que llegue con una lesión en la piel, o una lesión exofítica, o unas placas eritematosas, descamativas, o unas placas violáceas, o unas lesiones purpúricas. O sea, puede tener un compromiso en piel y ser el único compromiso, un linfoma T cutáneo, que no viene con pérdida de peso y no están tan mal, y de hecho pueden durar años. Entonces, años y no le doy con el chiste, y es que tengo una alergia y nadie me ha dicho nada, y es que llevo 3 años, y es que llevo 4, y llevo 5, y ya empieza a avanzar la enfermedad. Y esto se puede convertir en una insuficiencia cutánea. Pacientes eritrodérmicos de aquí y acá, terrible, un compromiso de piel muy, muy agresivo. Aquí están metidas las micosis fungoides, las síndromes de Sézary, que pues no sé si ustedes hayan escuchado, que la micosis fungoide suena muy de hongo, pero no, la micosis fungoide es un linfoma T. Entonces, para que uno no como que se quede en el espectro, sí, masas, pérdida de peso. No, mira que el espectro clínico del T puede incluir lesiones únicamente en piel. También puede incluir masas únicamente en cerebro. Entonces, para que lo tengan presente. Y las olvidadas NK. Imagínense un linfoma de natural killer. Suena terrible, suena fatal. Y así mismo puede llegar a ser. Entonces, a veces hay unos linfomas NK de algunas disposiciones que son un poco agresivos. Hay uno específico que es de NK nasal y en el que no se ve una masa clara, sino se ve como una lesión destructora. Pacientes que vienen con rinorrea continua, llevan un montón de tiempo con rinorrea, que, ay, es que tiene sinusitis, ay, es que va con ampicilina, ay, es que ya le puse el clavulanato, es que, y la sinusitis que no acaba, y ese paciente de pronto sí empieza a perder peso, o ese paciente empieza a sangrar por la nariz, o empieza ya a hablar así gangoso, porque puede tener una masa, una deformidad que crece hacia adentro, y no se ve como tal, no se ve en la cara, se ve adentro en la orofaringe. Y puede causar hasta destrucción del paladar, una comunicación que va desde el paladar hasta la nasofaringe. Eso puede ser un linfoma NK. Comúnmente nos lo traen son los otorrinos, pero si uno no se alarma de ese paciente con sinusitis que nunca acaba y que eso le comenzó hace poquito y nunca le había dado, pues derivarlo de pronto a que el otorrino le mire, encuentre las destrucciones o las masas y saque una biopsia. Ahí sí no es posible sacar un ganglio gigante, hacer resonancia y tomografías, pero pues es un diagnóstico difícil, ¿listo? Pero que nos debe alarmar con ese paciente que lleva consultando y consultando por lo mismo. Entonces, en no-Hodgkin tenemos unos específicos de que les quiero contar. El Burkitt. El Burkitt es como la leucemia de los linfomas B. Esa es una cosa agresiva, es terrible, esa gente, mejor dicho, le crecen las masas en días, en horas. Pueden duplicar la población celular de las células del linfoma Burkitt en 6 horas. Entonces, claramente, si el paciente se retrasa un mes en su diagnóstico, va a estar taqueado de masas obstructivas que les puede llegar a causar dificultad respiratoria, neumonías a repetición porque tienen ahí una obstrucción del bronquio, masas abdominales, obstrucciones intestinales, rupturas viscerales, lo que ustedes quieran en crecimiento de una masa rápida. ¿Sí? Es como la leucemia de los linfomas, muy agresiva de rápido crecimiento que se asocia mucho a la infección por VIH. Existe un Burkitt endémico, que es un Burkitt asociado en los países de África con la infección por malaria, que le da mucho a los niños, ¿sí? Hay otro Burkitt, que es el Burkitt del paciente con VIH, y hay un tercer Burkitt, que es el Burkitt esporádico, que ni es endémico ni es por VIH, y le da uno Burkitt. Fuerte, malas. Entonces, muy importante porque ese paciente hay que correr, ¿listo? Hay que correr a derivarlo a un servicio donde se le tome una biopsia, se le haga un diagnóstico prematuro y se le pueda dar quimioterapia porque ese paciente está muerto si en 2 meses no recibe tratamiento. ¿Listo? Y lo que ya les había dicho del linfoma malto, el linfoma derivado del Helicobacter pylori. Los síntomas, pues ahí prácticamente son muy similares. La evaluación de los ganglios, fiebre, pérdida de peso, diaforesis, pero pues en este tipo de linfoma, el no Hodgkin, como es como tan de un compromiso más
más importante que el Hodgkin, que es más lento. Entonces puede haber también ya un compromiso de la médula ósea y eventualmente también hay linfomas que puedan tener esto, la paraproteinemia. ¿Listo? Porque a veces uno dice, ay, pues que tiene elevación de la inmunoglobulina, entonces esto puede ser un mieloma. No, hay linfomas que también lo pueden hacer. ¿Listo? Que uno no se pierda el espectro clínico. Si tiene una masa, le está creciendo, es una persona de 60 años, no tiene nada en los huesos y igual tiene una inmunoclonalidad, puede ser por el linfoma. Bueno, porque es muy raro que un mieloma haga ganglios. ¿Cómo estudio al paciente? Examen físico completo. Que se lleven de acá, palpen a la gente porque a veces hay gente que ni se da cuenta, que no sabe. Como hay gente que llega, como es que me palpé aquí, es 1 centímetro de nada, pero hay personas que de pronto no se palpan, no se tocan y uno les puede encontrar fácilmente el examen físico sitios comprometidos. Tienen que tener imágenes de tomografía completas, cuello, tórax, abdomen. La LDH aquí sí que es más común verla elevada, 1000, 2000 de LDH por ese alto recambio de las células y necesitaremos una biopsia para poder hacer el diagnóstico, como les dije, completa, no BACAF. Derivar al hematólogo para poder hacer el tratamiento. Esto con los linfomas. ¿Listo? Y por último, ¿cómo sé si mi paciente tiene mieloma? Entonces, este es un clásico de la medicina interna, porque es un paciente que viene por varias cosas. Entonces, paciente que puede llegar a tener anemia, paciente que puede tener lesión renal, paciente que puede tener dolor óseo derivado de las lesiones óseas. Entonces, venimos de las células inmaduras de la leucemia que no saben qué hacer, maduraron, salieron de la médula y ahora en cualquier punto de su capacitación pueden formar linfomas, los que quieras, y de repente esta célula capacitada ya se volvió una célula plasmática y dispuesta a hacer inmunoglobulinas para defender al organismo y esa célula fue la que clonó. Entonces, si esa célula clona, es una célula productora de muchas inmunoglobulinas y ese es el punto del problema, no los plasmocitos en sí. Los plasmocitos en sí sí pueden ocupar un espacio y formar plasmocitomas o lesiones, masas en tejidos blandos o a nivel óseo que son plasmocitomas. Pero lo más común es ver la enfermedad derivada del aumento de las inmunoglobulinas con las lesiones óseas, aumento de la resorción, unas lesiones que son líticas, en sacabocado, en huesos largos o huesos planos. La paraproteinemia va a ser el riñón de mieloma, las cadenas, si las recuerdan, las inmunoglobulinas tienen esta disposición, tienen una cadena pesada y una cadena liviana, que la cadena pesada puede ser alfa, beta, alfa, gamma, delta, que es la IgA, la IgM, la IgD. Y las cadenas livianas, que son las chiquiticas de acá, que son kappa y lambda. Entonces, como esta inmunoglobulina es la que se está produciendo en montones, puede haber un aumento de las cadenas livianas, un aumento también de la cadena pesada. Las cadenas livianas se filtran por el riñón, van a formar cristales con la proteína de Tamm-Horsals y van a hacer una nefropatía por obstrucción. Hay varios puntos del mieloma, el riñón de mieloma, que hay daño en la filtración en el glomérulo, hay daño tubular, ¿sí? Y por eso pues los pacientes hacen una lesión renal asociada. Entonces, el clásico es el paciente ya de edad, mayor de 65 años, es una enfermedad más común de personas adultas mayores, pero hemos visto también un grupo de personas entre los 30 y los 40 que desarrollan esta enfermedad y les va muy mal. Pero lo más común es que sean viejas. Y es esa persona que se queja y se queja de un dolor. Y es que esa señora se queja de ese dolor de espalda, ya me tiene cansada, 5 consultas y si yo no le doy con el chiste, alarma, ¿sí? Alerta de spoiler, hay que hacer algo para mirar si tiene mieloma múltiple. ¿Sí? Si han hecho estudios y con la segunda consulta de un dolor lumbar, que claramente al examen físico tú desencadenas el dolor, le has dado una analgesia y no modula, ya tendrías que estar haciendo un examen para descartar mieloma múltiple. Estos son los que más se tardan en el diagnóstico, porque pasa mucho tiempo de que les dicen que es otra cosa. No, es que usted está viejo, por eso tiene falla renal. No, es que usted tiene diabetes, por eso tiene falla renal. No, es que pues usted mire que camina ya chueco y entonces pues no, realmente no. Podemos unir las cosas y hacer un diagnóstico a tiempo, porque les voy a mostrar aquí el CRAP. Entonces, esto es lo que nos enseñan en medicina interna y esto es, pues, miren, esta cosa es horrible, unas lesiones líticas grandes en los huesos largos, en los huesos planos, que este es el componente óseo, que es la B de Bones, el componente que es el aumento del calcio. ¿Por qué? Pues se está sacando toda esta resorción, va a aumentar el calcio. Va a haber anemia porque las células plasmáticas no van a permitir el crecimiento adecuado de las poblaciones de los glóbulos rojos y la alteración renal por el riñón del mieloma.
¿Listo? Pero todo esto, el CRAP, es lo que deberíamos tratar de evitar a toda costa que le suceda a la gente. Imagínense cuánto le duele a esta persona. Imagínense una persona que ya necesite diálisis por causa del mieloma, ¿sí? O que necesite transfundirse 2 veces, 3 veces al mes. Entonces, esto es como un deterioro de la calidad de vida muy importante que va a hacer que los pacientes no vayan a tener tanta oportunidad de llegar a una remisión. Entonces, la idea es coger a estos pacientes antes de que toda esta catástrofe suceda. ¿Y cómo los coge uno antes? Entonces, es aquí, este paciente que viene con anemia. Entonces, tengo un paciente en mi consulta de 70 años y viene con una anemia hace como unos 4, pero yo no sé por qué tiene anemia. Ya la vitamina B12 está bien, el ácido fólico, el hierro bien, la señora no sufre de otra cosa y tiene ahí 9 hemoglobina. Eso no es normal, amigos. Eso hay que estudiarlo. Si no es un mielodisplásico, es un mieloma múltiple. Entonces, hay que alarmarse con cosas que uno de pronto ya da por sentado, como, ay, de su anemia, bien, 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 ahí voy, bueno, listo. Entonces hay que alarmarse. O pacientes con enfermedad renal que no tienen una causa aparente o que la diabetes está muy controlada y hay un rápido deterioro de la función renal. Entonces ahí uno dice, esto no es concordante, ¿sí? No es lo usual que suele suceder en un diabético, entonces hay que alarmarse. Entonces, pero sí me toca. Ay, perdónenme. ¿Me estás diciendo algo? Tranquila, doctora Paula, de pronto algún micrófono abierto, pero ya. Ah, perfecto. Entonces, aquí, para que ustedes sepan en su nivel de atención cómo estudiar estos pacientes, cómo esa curiosidad de decir, pucha, esta anemia no me cuadra en este viejito, uy, o este dolor que tiene, o esta lesión renal, sí, que son todavía síntomas que pueden, ya hay un daño, pero no está tan grave, sí, no está fracturado, sí, podemos cogerlo un poco antes, hacer un como tamizaje. Y esto lo hacemos con estas 3 pruebas que tenemos aquí: electroforesis de proteínas, inmunofijación de proteínas y cadenas ligeras libres. Pasa que muchos ortopedistas, y los ortopedistas son muy juiciosos cuando ven a sus pacientes con el dolor, les mandan electroforesis. Y listo, no está mal. Pero la electroforesis por sí sola no te puede captar todos los pacientes, no es lo suficientemente sensible sola. Entonces te captará, tiene una sensibilidad del 70, por mucho 80%. Entonces puede haber pacientes que no tengan esta electroforesis, como ustedes ven acá, completamente alterada, que tiene un pico en gamma. Si tiene un pico en beta, tiene o no tiene una gamapatía monoclonal. Un pico en beta también es una alteración de una gamapatía monoclonal, sino que es que como está, se llama gamapatía de que está en gamma, pues uno como que no la pesca, pero en beta también puede ser una producción de una inmunoglobulina que esté en este punto. El punto de la electroforesis es que tenga esta disposición, ¿sí? Que dicen en campana de iglesia, bueno, es muy alta, es un pico muy parecido al de la albúmina. Y puede ser que el paciente tenga un mieloma de cadenas ligeras. Y las cadenas ligeras no se ven muy bien en la electroforesis. Entonces puede tener una electroforesis completamente normal y tener mieloma. Entonces tenemos que complementar con los 2 estudios que siguen, la inmunofijación y las cadenas. Ya con los 3 estudios podemos aumentar esa sensibilidad como un 95%. Entonces, si tienen los 3 estudios normales, uno de pronto ya queda más calmado. ¿Listo? Pero si tiene algún alterado, tú ya dices, listo, aquí hay una gamapatía monoclonal. Este paciente, además de su espectro clínico, que no está tan claro, no es el CRAP completo, pero puede llegar a ser, hay que derivarlo a un especialista. Bueno, puede ser una gamapatía monoclonal de significado incierto, como puede ser un mieloma múltiple en una estancia o un prematura, y que es el punto en donde podemos cambiarle la vida a la gente, que no se fracture, que no llegue a diálisis, que no tengan dolores incapacitantes, tratarlos y remitir la enfermedad. ¿Listo? Entonces, pensemos en cómo le vamos a cambiar la vida a la gente. ¿Cómo le podemos hacer un abordaje? Entonces, si el paciente viene con esos dolores óseos y usted quiere saber si tiene lesiones líticas, hágale una serie ósea, ¿sí? Las radiografías de la serie ósea, que son las radiografías de todos los huesos largos, inclúyales la radiografía del cráneo y de la reja costal, que también se ven lesiones líticas. Si usted ve una lesión lítica y tiene como ese espectro clínico, eso le falta la cereza del helado, ¿sí? Le falta tener los plasmocitos en la médula, pero eso casi que es un mieloma. Si no las encuentra y usted aún tiene la sospecha, aún puede ser un diagnóstico probable, porque la radiografía no es tampoco tan sensible para ver las lesiones. Entonces necesitamos un TAC de baja dosis o una resonancia de toda la columna como para poder descartar. ¿Listo?
El aspirado, pues definitivamente se necesita objetivar el aumento de los plasmocitos en médula ósea y pues otros estudios que realmente podría llegar a necesitar los pacientes cuando a veces solo tienen un componente óseo, pero que pues eso los derivará el médico especialista. Así de forma general, una leucemia, si se cura, si logramos llevar al paciente a la cura, puede vivir su vida, ¿sí? Una leucemia aguda. No es la mayoría, lamentablemente. La mayoría de los pacientes se curan y remiten, recaen. Pero he visto pacientes que se curan y pueden vivir toda su vida. ¿Listo? Los linfomas se curan, ¿sí? Un linfoma B se cura. ¿Sí? No es porque, ay, que tengo un linfoma, ese señor, eso ya tiene cáncer. No, 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 no. El linfoma B tiene cura, por más ganglios que tenga, ¿sí? Porque pues uno cree, no, es que él tiene muchos ganglios, ya hizo metástasis. Pues este tumor no es de metástasis, ¿sí? Porque este es un tumor del ganglio linfático y el ganglio linfático está en todas partes, ¿sí? Entonces no es que esté regado, es que está comprometido el ganglio linfático. Hay compromiso ganglionar y extraganglionar, pero no hablamos de metástasis. Las leucemias crónicas no se curan. Las leucemias crónicas te dan de muy buen pronóstico, pero las leucemias crónicas tú las tratas. Es como tener hipertensión o diabetes, tú las tratas. Nunca le vas a quitar la hipertensión o la diabetes a tu paciente, a menos que sea un gordo terrible o eso que lo adelgazas y le quitaste la diabetes, pero en estos casos la LMC y la LLC no se curan, las llevas a una remisión por mucho tiempo, eventualmente pueden recaer y volveremos a entrar en remisión. Los mielomas tampoco se curan. Es una enfermedad crónica e incurable que con quimioterapia se lleva a una remisión también un largo tiempo, uno espera, y que eventualmente va a tender a recaer. ¿Listo? Eso para que lo sepan en general de las enfermedades hematolinfoides. Espero preguntas porque siempre hay muchas preguntas, pero como estamos en un modo virtual, entonces como que esa falta de interacción con ustedes me hace falta. Quiero escucharlos. Muchísimas gracias, doctora Paula. Gracias por la presentación. Bueno, aquí hay una pregunta en el chat. Dice, ¿en cuánto tiempo le repito el hemograma a un paciente al que le sale alterado? El hemograma se debe solicitar tipo 3 y 4 y dice, ¿qué hacer si sale extendido normal? ¿En cuánto tiempo se repite? ¿Y qué otro paraclínico tomar? Listo, entonces, todas estas preguntas, ¿cómo le interesaría? Depende. Bueno, porque depende de qué es lo que estamos buscando o sospechando. Supongo yo que estas preguntas son derivadas del cuadro de leucemia aguda, tal vez, ¿sí? Entonces, uno pediría un hemograma tipo 4 que tiene como todas las características y los índices leucocitarios y eritrocitarios que también nos ayudan a poder dirigir el diagnóstico. Uno a veces no se fija en el volumen plaquetario medio, en el volumen corpuscular medio y a veces nos dan pistas de cómo está la médula, ¿sí? Si hay un volumen corpuscular alterado, uno dice la médula no está funcionando bien. Si el volumen plaquetario medio también está bajo, uno dice esas plaquetas no están saliendo adecuadamente, no hay macroplaquetas, no hay unos megacariocitos adecuados. Entonces nos están hablando eventualmente que hay algo malo en la médula a pesar de que no veamos grandes cambios en los valores absolutos. Si uno tiene un paciente con una sospecha de una leucemia aguda, el cambio no se ve en el hemograma. Si un hemograma está normal hoy, no es que mañana va a estar anormal. ¿Sí? No es tan así. O sea, de hecho, si uno tiene la sospecha clínica, el hemograma comúnmente tendrá algo. Si no tiene nada y aún hay sospecha clínica porque de pronto tenga un mieloma, perdóname, una leucemia que sea un compromiso más, como le digo, sólido, ¿sí? O sea, tiene ganglios o tiene algo que se llama el sarcoma mieloide, que es como la leucemia mieloide aguda sólida, ¿sí? Que no está en sangre periférica, nunca va a cambiar el hemograma. ¿Listo? Pero una promielocítica, sí, una promielocítica puede tener un hemograma hoy normal y en una semana está completamente alterado. Entonces, así que yo les diga, no, es que al otro día sé como tan rápido, realmente no. Y si la sospecha clínica de ustedes es de más de otro diagnóstico y el hemograma les salió normal, uno quedaría muy tranquilo, agregado al frotis. Entonces, hemograma normal, frotis normal, uno queda realmente más tranquilo. Pero si tú tienes la sospecha clínica que tiene una leucemia aguda y tiene alteraciones en el hemograma, ya sea que tiene 500 neutros, ¿sí? No tiene nada más, pero tiene neutropenia sin ninguna otra cosa y el frotis es normal, ahí yo no me quedo tranquila, porque los blastos pueden no salir a la periferia y estar tan acolpados y tan agrupados en la médula ósea, empaquetados, que no salen. Y cuando uno va a sacar la médula, ahí están todos así, en cantidades, en sábanas. Entonces ahí no se descarta.
¿Listo? Y las promielocíticas también son un tipo de leucemia que tiene muy característicamente la presencia de estos promielocitos en sangre periférica. Se ven por un ojo experto, también esa es la otra, porque pues es que pasa que eso nos toca entrenarse. Entonces a veces las bacteriólogas no le tienen tanto el tiro y dicen de pronto sí, de pronto no, de pronto tengo dudas. Entonces sí es bueno que lo vea alguien experto. ¿Listo? Gracias, doctora Paula. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué hacer cuando le consultan a uno por un ganglio en el cuello u otra parte del cuerpo? ¿Solamente se solicita el hemograma? Entonces depende de la valoración clínica del ganglio. Entonces, si ustedes lo palpan y les dan los signos de alarma que ya hablamos, eso toca biopsiarlo, eso toca sacarlo, que el cirujano lo vea, que le saque un pedazo. El hemograma normal no te descarta que tenga un linfoma. Uno puede tener linfomas con hemogramas completamente normales. Si ya el linfoma está muy avanzado y hace una fase leucémica, o sea, que altera ya y compromete la médula ósea, vas a ver hemogramas alterados, pero no va a ser lo más común. Entonces, un ganglio así el paciente esté como tan tranquilo que lleve 6 semanas, 2 meses, no, es que tengo esto acá, derívelo a que le hagan la biopsia decisional, porque puede ser uno indolente, uno de lento crecimiento, que puede ser el manto, una LLC, también puedes tener ese curso de crecimiento muy lento, pero sí es mejor siempre derivarlo para que lo biopsie. Si tiene las características de alarma, ¿sí? Perfecto. Doctora Paula, ¿en dónde pueden los médicos profundizar en este tema tan amplio de hematoncología? Quienes estén interesados, ¿cuál sería la recomendación para que profundicen en esto? Tanto, no, esta información es lo que hay y además esto es un brochazo, o sea, de verdad que es un brochazo. E información ustedes pueden encontrar en muchos lugares. Hay sociedades, hay la Sociedad Internacional de Leucemia, Leukemia Network, que pueden encontrar pues bastante información. Lo que más tenemos como cercano pues de la Sociedad Americana, entonces en ASH, de la Sociedad Americana de Hematología, hay una información muy buena, hay ¿cómo es que se llaman? ¿cómo es que se llaman? Unos artículos que les dicen How I Treat. Y son, mejor dicho, Pepito aprende. How I Treat, ¿cómo trato a mi paciente con leucemia mieloide crónica? Y te dan así casos, te dan casos y te dan pautas. Entonces, los How I Treat de la ASH son una cosa que lo saca uno del apuro. Entonces, pueden encontrarlo en internet, se encuentra y es público, la ASH. Gracias, doctora Paula. Aquí hay otra pregunta. Un paciente de 14 años que es diagnosticado con una púrpura trombocitopénica no específica y que no mejora los síntomas con medicación y su nivel plaquetario sigue bajando, ¿qué otro manejo se le puede dar? Entonces, toca definir bien el diagnóstico. Entonces, si ya le hicieron un diagnóstico de trombocitopenia inmune primaria, se sigue llamando PTI en la sigla. Cuando yo era chiquita era la púrpura trombocitopénica. Bueno, cuando era chiquita se llamaba púrpura, porque pues tenía lesiones purpúricas, pero no todas las PTIs tienen púrpura. Entonces se cambió la sigla, el término ya hace varios años y se llama trombocitopenia inmune primaria. Entonces, primero es saber si sí es eso, ¿listo? Porque las trombocitopenias pueden ser de diferentes orígenes, pueden ser trombocitopenias inmunes secundarias o pueden ser secundarias a otras enfermedades, ¿sí? Ya sea reumatológicas o hematológicas o derivadas de otro tipo de cáncer, de un cáncer sólido. Entonces, las trombocitopenias tienen múltiples orígenes. Si ya tú sabes, ya te hicieron el diagnóstico de que usted tiene una PTI, una inmune primaria, para que te hagan ese diagnóstico necesitas un diagnóstico de completo descarte. Hasta el Helicobacter pylori te tuvieron que haber descartado. Entonces, una vez ya hicieron todo el descarte y dijeron esto es primario, hay distintas líneas de tratamiento. Y la de tratamiento inicial en una PTI son los esteroides. Comúnmente estos pacientes responden a esteroides. Lo malo es que recaen. Entonces, ahí no hay respuestas como tan sostenidas en el tiempo. Entonces, más allá de 6 meses, si un paciente ha logrado tener un recuento de plaquetas por lo menos por encima de 50.000, con los esteroides prácticamente le fue bien, pero si como en el caso que tú cuentas, no, ese paciente vuelve y tiene trombocitopenia y está ahí con sangrados, hay otras líneas de tratamiento que pues los hematólogos podemos utilizar análogos de trombopoyetina como el trombopac o el romiplastin, pero pues ya tienen que ser derivados a un hematólogo para poder hacerles este tipo de tratamiento. Si ya han utilizado esas estrategias, tenemos otras estrategias, pero pues ya no es como antes que prácticamente le sacaban el vaso a todo el mundo, esplenectomía para todo el mundo ya no se usa porque tenemos muchas más herramientas farmacológicas
para los pacientes. Lo que pasa es que toca no estresarse y alarmarse. Pasa mucho que uno tiene un paciente con una PTI, le empezó el esteroide y uno a los 3 días está, Dios mío, tiene 3000 plaquetas, me estoy desesperando. Hay que guardar la tranquilidad, hay que guardar el relax, respirar. Esas plaquetas no van a subir rápido. El esteroide se va a demorar, se puede demorar 13, 15, 20 días, los pulsos de dexametasona. Si ya pasaron los 15 días y tú dices, bueno, listo, esto ya no funcionó, el paciente está sangrando, hay que hacer algo más, listo, pero por lo menos las 2 semanas hay que guardar como esa cautela de no empezar a ponerle inmunosupresión a la loca a los pacientes porque también van a tener complicaciones derivadas de los medicamentos, ¿listo? Gracias, doctora Paula. No sé si hay más preguntas, si quieran hacerlas por el chat o activar su micrófono, pueden hacerlo en este momento. Están pidiendo que les compartamos las diapositivas, entonces ya ahí César, hablamos con César para que César defina cómo compartir las diapositivas. Por nosotros no hay problema. Agradecerles muchísimo a la doctora Paula Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos, por sus claras explicaciones. Y bueno, a ti César también por el apoyo para llevar a cabo esta sesión y esta sensibilización a los médicos. Muchas gracias, doctora Paula, doctora Yolima, por la iniciativa. Desarrollamos, pues, como lo señaló Yolima al comienzo de la sesión, varias sesiones en algunas ciudades que fueron especialmente seleccionadas porque identificamos conjuntamente que estas ciudades presentaban una baja proporción de casos, por ejemplo, de linfoma en estadios 1 y 2, o que presentaban unos tiempos de oportunidad en remisión a diagnóstico, digamos, más desfavorables. Reconocemos pues que es necesario mejorar la oportunidad en general a nivel de todo el país. Eso pasa por reconocer oportunamente la sospecha, y aquí pues es clave la formación y la sensibilización del personal médico del nivel primario para que, como lo señalaba muy bien la doctora Paula hace un momento, puedan hacer un reconocimiento también oportuno, o más bien que se sospeche también en ciertas condiciones cuando, digamos, orientar a un paciente frente a un posible diagnóstico y hacer un diagnóstico mucho más temprano. Entonces, mil gracias. Esta sesión en particular quedó grabada, entonces la vamos a compartir entre las personas asistentes. Igual queda en el canal de YouTube de ASEMI y quizá también pues en el de la fundación, para que las personas que quieran difundirlo también a colegas médicos, pues bienvenido, y poder también compartir o más bien ampliar pues esta valiosa información que nos ha compartido la doctora Paula y la doctora Yolima el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y esperamos pues poder tener más espacios de este tipo en conjunto pues con la sociedad civil, con los especialistas. Creo que en este momento es fundamental que trabajemos muy de la mano todos los actores del sistema para pues mejorar la atención de las personas dentro de nuestro sistema de salud. Entonces, mil gracias y nos vemos en otra oportunidad. Feliz día para Muchas todos. gracias. Que estén muy bien. Gracias. Feliz día.